¿Los depósitos a plazo están muertos? Para responder eso tenemos que aprender qué es un fondo mutuo. Si nos vamos a la web de la CMF, lo define como un patrimonio integrado por aportes de personas naturales y personas jurídicas denominadas partícipes o aportantes para su inversión en valores y bienes que le permitan la ley única de fondos. ¿Entendieron algo? Veámoslo mejor con un ejemplo más práctico y simple. ¿Qué es un fondo mutuo? Imaginemos que una persona quiere comprar una gran bolsa de dulces. Lamentablemente no tiene suficiente dinero de forma individual para comprarla. Entonces decide juntarse con 9 amigos para poder comprar la gran bolsa de dulces. Lógicamente, si cada uno pone 10 pesos, son 10 personas y podrían comprar la bolsa. En este ejemplo del grupo de amigos, ellos vendrían siendo los partícipes o aportantes y la bolsa de dulces sería el fondo. De ahí que se llame fondo mutuo, ya que son varias de las personas o entes que participan de este fondo. Pero la cosa no termina ahí. Para que un fondo mutuo en realidad pueda funcionar, necesita una administradora. Si lo llevamos al ejemplo de la bolsa de dulces, la administradora vendría siendo la amiga designada que sabe dónde comprar los mejores dulces y al mejor precio. Además, ella va a decidir qué tipo de dulces irán dentro de esta bolsa. Estos dulces pueden ser acciones, bonos o en realidad cualquier elemento que permita la ley única de fondos. Pero ¿cómo se gana dinero con un fondo mutuo? Llevándolo al ejemplo de la bolsa de dulces, si estos dulces con el pasar del tiempo se vuelven mucho más populares, o sea que más gente los va a querer, van a subir de valor. Esto no es nada más que la ley de la oferta y la demanda de toda la vida. Por lo que solo tendríamos que vender nuestra participación dentro del fondo o la bolsa de dulces para poder tomar ganancia. A esta participación dentro del fondo mutuo se le conoce como la cuota del fondo. Pero volvamos con el ejemplo práctico de la bolsa de dulces para que quede aún más claro. Si la bolsa gigante de dulces cuesta 100 pesos, la podemos dividir en realidad en 100 cuotas. Cada cuota, por lo tanto, va a costar 1 peso. La única condición es que todas sean de igual valor y características. Por lo tanto, si estos 10 amigos quieren invertir en esta bolsa de dulces, bastaría que cada uno de ellos pusiera solamente 10 pesos. De esta forma, cada uno va a recibir 10 cuotas, que representan en realidad su participación dentro de esta bolsa de dulces. Ahora, si por ejemplo esta bolsa de dulces sube de valor a 200 pesos, significa que estas 100 cuotas ya no van a estar valoradas en 1 peso, sino que van a estar valoradas en 2 pesos cada una. Por lo tanto, como cada uno de los participantes o de los amigos tienen 10 cuotas, en el caso de que quieran venderlas, cada uno recibirá 20 pesos, o sea, 2 pesos por 10 cuotas. Pero también podría pasar al contrario, o sea, que la bolsa de dulces se deprecie en vez de que se revalorice. En ese caso, si la bolsa de dulces, por ejemplo, bajara a 50 pesos, seguimos teniendo las mismas 100 cuotas, pero ahora cada cuota va a estar valorada en medio peso, 0,5. Y como cada uno de estos participantes tiene 10 cuotas, si se les ocurre vender su participación, solamente recibirán 5 pesos. Entonces, ¿los fondos mutuos son mejores que los depósitos a plazo o peores? La verdad que depende con qué fondo mutuo lo comparemos. Hay un montón de fondos mutuos distintos. De hecho, la Asociación de Fondos Mutuos de Chile dice que hoy en día existen más de 2000 alternativas, si se consideran las series de fondos. Así que el abanico en realidad es muy amplio. De hecho, la CMF lo divide en 8 tipos distintos, que son todos estos de acá. Ahora, ¿en qué se diferencia un fondo mutuo de otro? Cada fondo mutuo va a ser distinto dependiendo qué instrumentos contenga. O dicho de forma aún más sencilla, va a depender de qué tipo de dulcecitos contenga nuestra bolsa. ¿Cuáles son estos tipos de dulcecitos que puede contener nuestra bolsa? Según la CMF hay 3 tipos de instrumentos. Los instrumentos de deuda de corto plazo, instrumentos de deuda de mediano o largo plazo, y instrumentos de capitalización. Así que para efectos prácticos incluso solamente podemos dividirlo en 2 grupos, los instrumentos de deuda y los instrumentos de capitalización. ¿Pero qué es un instrumento de deuda? Son los instrumentos que nos entregan una rentabilidad fija y conocida. Eso quiere decir que antes de invertir podemos estar seguros de lo que vamos a ganar. El ejemplo más común de esto serían los depósitos a plazo. Aquí conocemos la rentabilidad de antemano. Por lo tanto, podemos saber cuánto dinero vamos a ganar cuando termine el periodo
por el que hayamos contratado, por ejemplo, el depósito a plazo. Y los instrumentos de capitalización, ¿qué son? Son los instrumentos cuya rentabilidad varía de acuerdo a la fluctuación del precio del instrumento. O sea, aquí no tenemos una rentabilidad asegurada ni conocida de antemano. Un ejemplo de esto pueden ser las acciones. Nosotros podemos comprar una acción, por decir algo, de Coca-Cola, pero no sabemos cuánto va a valer esa acción en el futuro. Por lo tanto, no sabemos si vamos a ganar o a perder dinero. Solo podemos tener como antecedente las rentabilidades que han tenido en el pasado. Lo que sí podemos controlar es el nivel de riesgo de nuestro fondo mutuo. Los fondos mutuos que solamente utilizan instrumentos de deuda van a ser mucho más estables y menos volátiles que, por ejemplo, los fondos mutuos que solamente contienen instrumentos de capitalización. Y también podemos encontrar fondos mutuos que hacen un poco la mezcla entre los dos. Ahora que ya sabemos qué es un fondo mutuo, cómo funciona, comparémoslo con un depósito a plazo y veamos cuál es mejor opción. Por ejemplo, en el mes de enero, en el Banco Internacional nos estaban dando una tasa de 0,77% a 30 días. Ahora en Fintual, en el último mes, por ejemplo, rentó un 0,74% el fondo más conservador, que es lógicamente el que podríamos comparar con un depósito a plazo. No vamos a comparar aquí un fondo mutuo de riesgo alto con un depósito a plazo, no tiene sentido. Pero recordemos, esta rentabilidad en realidad es una rentabilidad pasada. Y como bien dice acá, la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantizan que se repita en el futuro. Es por eso que otra de las cosas que me gusta hacer es mirar el folleto informativo. Nos vamos a la web de la CMF y vemos el folleto informativo de este fondo. Tenemos un apartado de las mejores y peores rentabilidades en los últimos 5 años. Aquí, por ejemplo, nos dice que lo mejor dentro de estos 5 años es un 1,09% y lo peor sería un menos 0,15%. Con esto ya nos podemos hacer una idea de lo mejor que puede pasar o también de lo peor. Pero bueno, de momento, como vimos en el mes anterior, seguía estando mejor ese depósito a plazo en concreto versus el fondo mutuo más conservador de Fintual. Ahora, si nos vamos a otros fondos mutuos con más riesgo, lógicamente las rentabilidades han sido mayores, pero también podríamos llegar a tener pérdidas mucho más grandes. Eso sí, como punto a favor en los fondos mutuos, o al menos en los de Fintual que estamos tomando para este ejemplo, podemos pedir el dinero en realidad cuando queramos. Eso sí, tenemos que considerar que el depósito a nuestra cuenta bancaria nos llegará dependiendo si hacemos la solicitud en día hábil o en día no hábil, y también dependiendo la hora a la cual hagamos el retiro. En todo caso, como sea, los fondos mutuos a nivel de flexibilidad sí son mucho mejores que un depósito a plazo. En los depósitos a plazo, por lo general, estamos obligados a esperar a que termine el periodo. Y luego, por lo general, porque por ahí también hay unas excepciones, pero tienen ciertas penalizaciones. Al final, si comparamos los depósitos a plazo con los fondos mutuos de más bajo riesgo, como lo son los money market, podemos decir que las principales ventajas de los depósitos a plazo son tener una rentabilidad mayor y que además son gratis. Ahora, las ventajas de los fondos mutuos es ser más flexibles y si estamos dispuestos a arriesgarnos un poco más o tomar más riesgo en general, podríamos llegar a ganar más dinero. También es cierto y hay que mencionar de que hay actualmente alternativas más modernas, por decirlo así, como lo son los ETF o otro tipo de instrumentos. Pero eso los dejamos para un siguiente video. Me dejan en comentarios si ustedes prefieren los fondos mutuos o los depósitos a plazo. Y recuerden tomar agüita.